7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, y el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. Les invitamos para pasar revista de nuevo. Siempre es bueno periódicamente analizar la situación económica, en qué condiciones estamos durante el último trimestre de este año, en medio de un proceso electoral y agravado por una crisis eléctrica que se repite de manera cíclicamente, porque todos los gobiernos durante las 2 últimas décadas, para no decirlo menos, simplemente no han podido al menos sentar las bases para contar con una matriz energética estable, con la inversión privada. Ayer nos recordaba Walter Spurrier en Diario El Universo cómo fue nefasto el mandato 15 aprobado en Montecristi en el 2008, que restringió el mercado mayorista de electricidad y redujo al estatismo con subsidio del Estado ecuatoriano. Bien, ¿cómo ve el panorama económico con estos ingredientes en medio de esta crisis? Economista Fausto Ortiz, muy buen día. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, gracias por la entrevista. Saludos cordiales a la gente que escucha Radio Democracia. La situación es compleja. El año ya venía pintando para ser un mal año desde que arrancamos, ¿no? Porque de alguna forma, si uno mira las cifras y las analiza desde el contexto de un ciclo económico, habíamos tenido una caída muy brusca por la pandemia, una recuperación también grande, que creció 10% de la economía post pandemia, y después venía desacelerándose en la parte baja del ciclo económico, y sabíamos que el 2024 era el nivel más bajo del ciclo, que se llama depresión, pero no teníamos la cuantificación. Quizás es difícil todavía determinar cuál es el valor exacto de la caída, pero ya sabíamos que venía cayendo, tanto así que el Fondo Monetario desde hace algunos meses señalaba que Ecuador crecería apenas 0.1%, y el Banco Central insistía con un crecimiento del 1%, es decir, 10 veces más que lo que decía el Fondo Monetario. Por ahí el Banco Mundial también hablaba de un crecimiento de 0.7 al inicio del año, y en junio lo corrige a 0.3. Y el Central insistía también con su achicamiento en el crecimiento a 0.9. Pero entonces vienen los apagones que empiezan a sentirse desde septiembre, y el último trimestre del año es donde estamos más intensos con los apagones, y eso podría llevarnos a una economía que caiga quizás un punto en el crecimiento, quizás 1.3, 1.5, que era un número que nos daba ya también el Banco de América hace unos 3 meses, y no lo entendíamos. ¿Cómo puede ser que, si todo el mundo hablamos con un mal crecimiento, que alguien diga una caída del 1.5, pero quizás ese número que estaba fuera de lugar hace 3 o 4 meses sea un número de referencia para pensar en el mal momento económico que estamos viviendo, y que tiene que su principal elemento de causa, el consumo, y su principal elemento de impacto es en el empleo, porque en esta época del año es donde el empleo tiende a subir, donde la gente dice, bueno, aunque sea voy a pegar una chambita en el último trimestre del año, en diciembre, donde las ventas se elevan, y quizás eso no ocurra porque al estar con restricciones, la gente se queda en su casa, la gente no sale, la gente no vende, y ahí hay complicaciones. ¿Y cómo lograr esto en medio de esta situación compleja, economista Fausto Ortiz? Sí, el gobierno parte mal en el tema comunicacional, parte mal en el tema de cuándo empezar con los racionamientos, se atrasa un poco. Ahora mismo, en esta semana, encontrar, en el caso de Cenel Guayas, por ejemplo, encontrar la vivienda de uno, los horarios de corte, es toda una tarea titánica, y después de eso a veces ocurre y corte, a veces no ocurre, empieza con un poquito de atraso. Entonces es una situación difícil. Sería más fácil quizás que me digan, esta semana entera va a ser de tal horario a tal horario, y con eso me acomodo. Pero si tengo que estar todo el día checando, y hoy día qué hora es y cómo es, si tuviera el negocio, si yo no lo entiendo, difícilmente mis clientes van a saber a qué hora estoy abierto, a qué hora estoy cerrado, y no todo el mundo tiene la posibilidad de decir, voy a hacer una inversión, a comprarme esta planta o este generador, y voy a tratar de atender con normalidad. Eso quizás lo pueden hacer
las grandes cadenas, los grandes almacenes que desde hace tiempo ya estaban de alguna forma preparados, pero el pequeño comerciante, que quizás es la mayoría en cuanto a población, difícilmente lo va a hacer. Y el gobierno tiene que entonces tratar de pasar un mejor esquema de comunicación para ver cómo lo va a solucionar también, porque ya empezamos a escuchar que esto se prolonga hasta abril, que a mí me suena un poco exagerado, pero es el gobierno de la voz que tiene que estar dando el norte y la certeza. Bienvenido al economista José Hidalgo Payares, director de Cordes. ¿Cómo ve este panorama económico con estos problemas, como bien ha recordado el economista Fausto Ortiz, especialmente en medio de la crisis eléctrica? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan. Un saludo a Fausto también. Él mencionó ya algunas cifras importantes. Yo quisiera también insistir con algunas que publicó el Banco Central correspondientes al segundo trimestre del año, es decir, como para pintar un poco el panorama de cómo venía la economía incluso antes de los apagones. También hubo algunos cortes de luz. Según el Banco Central, en el segundo trimestre de este año, la economía se contrajo un poco más de 2% frente al segundo trimestre del año pasado. Y eso se debió principalmente a una caída también del 2% en el consumo de los hogares, es decir, los ecuatorianos consumimos entre abril y junio de este año menos que entre abril y junio del año pasado, y se debió también y especialmente a un desplome en la inversión, lo que el Banco Central llama formación bruta de capital, que es la inversión física, principalmente en construcción o en adquisición de maquinaria y equipo, cayó más de 8% en el segundo trimestre de este año. ¿Por qué me parecen importantes estas cifras? Porque insisto que es el panorama correspondiente a un periodo preapagones. Insisto, en abril hubo unos cuantos, pero no tan fuertes como lo que estamos viviendo ahora. Y si bien en julio y en agosto habíamos visto alguna recuperación en la recaudación del IVA, las ventas de vehículos, si bien siguieron cayendo en términos interanuales, lo hicieron de manera menos pronunciada que en el segundo trimestre. Ese leve repunte que estábamos viendo, bueno, creo yo que lo más seguro es que se vino abajo con los apagones que iniciaron en septiembre y que no sabemos hasta cuándo se extiendan. Entonces, hablando de una economía que ya incluso antes de esta crisis energética enfrentaba una caída en el consumo, enfrentaba principalmente una caída en la inversión. Aquí esto se explica por una menor inversión pública, una anémica inversión extranjera directa. Hay que recordar que en el primer semestre del año la inversión extranjera, si no me equivoco, está algo así como en $120 millones, es decir, prácticamente nada. Y una inversión privada que tiene muchos factores que le juegan en contra. Por un lado tenemos, obviamente, la propia crisis energética. Por otro lado tenemos la incertidumbre propia de un periodo preelectoral. Luego tenemos una demanda interna que se está contrayendo y finalmente los temas ya estructurales, ¿no? De una normativa laboral arcaica, problemas de tramitología, menos acuerdos comerciales que países con los que vimos. Entonces, estamos en una economía que lamentablemente estaba volviendo a su ciclo de estancamiento económico, inició 15 y tuvo obviamente un parate únicamente en el periodo post-pandemia. Lamentablemente, a ese estancamiento crónico que sufre la economía ecuatoriana, ahora está sumando la crisis energética, que es un factor que va a afectar a los distintos componentes del PIB. Es decir, no va a afectar únicamente a la producción local, sino que también va a afectar, digamos, a la producción dirigida al mercado local, sino que también puede afectar a algunos sectores exportadores. Por ejemplo, el camaronero estaba preocupado por lo que puede pasar con su producción. Afectar también al sector fiscal, puede incluso contagiar al sistema financiero en alguna medida en que la cartera se vaya deteriorando. Entonces, es un panorama complicado. Y coincido con Fausto, nosotros en Cordes teníamos ya desde antes de la publicación de las cuentas nacionales del segundo trimestre una estimación para este año de menos 0,3%, es decir, una leve contracción de la economía. Seguramente cuando ya empiecen a salir los indicadores de septiembre y octubre, debamos revisar esa proyección nuevamente a la baja. Entonces creo que
difícilmente la economía ecuatoriana, que ya se contrajo medio punto porcentual en el primer semestre del año, difícilmente consiga el crecimiento cercano al 1% que pronostica el Banco Central. Ahora, economista José Hidalgo, en esas condiciones, ¿qué debiera hacerse? No nos olvidemos que estamos en un proceso electoral y que estamos a punto de cerrar este año, próximo año, cambio de gobierno. Es decir, esto no es tan simple como para sentar las bases de una economía estable. No, y lamentablemente el proceso electoral nos juega aún más en contra, porque tenemos un presidente candidato. Entonces, digamos, las medidas que se tomaron hace pocos días para reducir la extensión de los cortes de luz, claramente fueron medidas, yo diría, a la altura de lo que estamos viendo, a la luz, perdón, de lo que estamos viendo ahora, irresponsables. No era momento para reducir los cortes de luz porque se ponía en riesgo el embalse de Mazar. Tenemos también un presidente que está anunciando regalar la planilla a hogares con consumos de hasta 180 kilovatios, si no me equivoco, y eso tampoco juega a favor de un sector eléctrico que más bien necesita recursos para poder incrementar los niveles de inversión. Entonces, en ese contexto, creo que lo que el gobierno, para no agravar la situación, debería hacer es primero ser claro en su comunicación, decir, a ver, más o menos en esto coincido con lo que ha señalado Fausto, ¿de cuánto van a ser los cortes cada semana o hasta cuándo se van a extender? ¿Qué medidas puntuales está tomando el gobierno para enfrentar esta situación? Y más bien evitar cualquier tipo de señal que comprometa o que ponga en duda la palabra del propio presidente, porque si es que dicen y luego se desdicen, las señales que se envía no solo al sector productivo, sino a la sociedad en su conjunto son muy malas, pero lamentablemente, de momento, la situación no presenta una solución fácil. Es decir, el sector productivo seguramente tratará de acoplarse en la medida de lo posible, generando su propia electricidad, con más importación de generadores y demás, pero en muchos sectores entiendo que eso va a ser insuficiente. Además, esto también genera una presión en las cuentas fiscales, porque la mayor importación de diésel, que tiene obviamente un precio subsidiado, genera por lo tanto también un incremento en el gasto. Entonces, estamos en una situación compleja en la cual el gobierno también debe evitar, ya de cara a las elecciones, medidas fiscales de tipo populista, porque vamos a tener, insisto, un incremento en los gastos fiscales, no necesariamente directo desde el presupuesto del Estado, pero que sí van a terminar afectando el presupuesto del Estado, y también seguramente una caída en los ingresos, porque con menos actividad económica y menos consumo también va a haber menos recaudación. Entonces, en ese contexto, es importante que el gobierno evite a toda costa medidas populistas que pongan incluso o que generen más presión sobre las cuentas fiscales y que en el peor de los casos condicionen la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario. Economista Fausto Ortiz, un gobierno responsable debiera pensar no solo en elecciones, no solo en candidaturas, sino también, más allá de eso, en el caso presente de la crisis eléctrica, sentar las bases de una matriz energética equilibrada. ¿Cómo lograr, cómo implementar reformas en la Asamblea que abra el mercado? ¿Cómo lograr esto? Sí, es que son dos cosas, ¿no? Uno es abrir esa ventana para que entre el sector privado a hacer la generación el tamaño que se cree adecuado. Y otro es tener la contingencia habilitada, ¿no? A mí, ¿de qué me sirve tener plantas a diésel si las tengo dañadas? Ahí está quizás el gran pecado de este gobierno, del anterior y del anterior. Ya desde el 2014, la inversión pública que llegó a sumar en el gasto de capital de inversión 12.000 o 14.000 millones de dólares, venía cayendo desde el 2013 al 2017, venía cayendo a la mitad. Entonces, cada vez y cuando se hacía menos inversión pública, seguramente se daba menos mantenimiento. Cuando llegamos al programa con el Fondo Monetario, dijeron, gaste menos. Y en vez de gastar menos en gasto corriente, lo que se hizo fue gastar menos en gasto de capital de inversión, en obra pública, y también se seguía seguramente dejando de atender
y dándole mantenimiento a toda la energía térmica que era el respaldo. Y mientras había lluvias, entonces no había problema. Y como bien lo decía José, en abril de este año tuvimos también una pequeña situación crítica en el tema de energía, que también nos tuvo con cortes. Pero en la época de abril, que entró el ministro Luque, atrás de él vino la lluvia y entonces volvió a nivelar el tema de las represas y entonces salimos de los apagones de abril muy fácilmente. Pero sabíamos que la parte dura de los apagones era en octubre y entonces teníamos un problema en la energía principal, la hidroeléctrica, que en esa época generaba el 77% de toda la demanda de electricidad, pero no pudiste como país corregir el tema en la térmica y entonces ahí hay dificultades y hasta ahora no hay un plan claro de decir, mira, ¿cuándo vas a corregir? Recordamos que las cadenas y los mensajes del ministro Luque en su momento diciendo aquí atrás hay un chorro de maquinaria que no le han dado mantenimiento. No sé si que eso ya está con mantenimiento, si eso va a empezar a trabajar y estará listo, aunque no haya problema de estiaje allá por febrero o marzo, pero no importa, que ya es importante saber que vamos a tener esa capacidad para no tener este futuro tan complicado de ¿será que puedo vender? ¿Será que puedo crecer? ¿Será que hago una inversión? ¿Será que debo contratar más gente? ¿Será que debo sacar gente? Esa es la parte dura. En la parte económica, el crecimiento negativo, si es el 0,3 que plantea José Incorde, si es el 0,9 del Banco Central, cualquiera que sea no interesa tanto como el empleo. Esa es la variable crítica, porque si no hay empleo al final del día, los niveles de inseguridad, los niveles de malestar en la población que se van a ir exacerbando. Ese es el tema principal que el gobierno debe trabajar para pensar en un plan, pero lamentablemente al estar en campaña, entonces entra con el conflicto, haré este ajuste, haré esta mejora, y mientras estoy en campaña, ¿qué puede ocurrir? Ahora, ¿cómo lograr más recursos? Entendemos que también será cuestión de pedir recursos en el exterior. No sé si el Fondo Monetario, los multilaterales, economista Fausto Ortiz, para poder enfrentar y solventar al menos las bases de esta crisis eléctrica y económica. Sí, yo en el tema de recursos tengo ahí, yo discrepo en alguna cosa de que nos haya ido mal en el tema de recursos, ¿no? Estamos en el mes de octubre, hoy día es 14, hasta el día viernes el gobierno había recibido solamente en el mes de octubre $900 millones de nueva deuda. ¿Cuánto llevaba deuda recibida hasta el viernes pasado? Estaba en $9.000 millones de deuda recibida. ¿Cuánto era el total de deuda que tenía que recibir? 11.000, 12.000 millones, si uno quiere decir vamos a aumentar algo más en financiamiento. Es decir, la deuda la ha conseguido bien. La reserva internacional está alta. De esa reserva, que son más de 8.000 millones, ¿cuánto es el gobierno? Ahí tiene el gobierno $900 millones en caja. La posición de caja está bien, o sea, no es que enfrenta los apagones el gobierno seco de caja, enfrenta con una posición de caja adecuada. ¿Cuántos han sido los ingresos extraordinarios por impuestos en este año, consecuencia de esos políticas que han incrementado impuestos solamente en este año? La remisión, por ejemplo, $600 millones. Las contribuciones para la seguridad de la banca y empresas, $500 millones. Algo adicional del IVA de las petroleras, 300 millones. En total, unos 1.350 millones de dólares es lo que ha incrementado la recaudación este año, que quizás llevaba en la expectativa de arranque a 17.000 millones en recaudación de impuestos frente a los 14.500 del año pasado. Es decir, no le ha ido mal al gobierno en la consecución de deuda, en la consecución de impuestos. Lo que le ha ido mal al gobierno es en la planificación, en poder visualizar qué debo corregir. Y lo que el gobierno ha fallado rotundamente por el tema político, que ha sido su opción prioritaria desde el par de días antes, incluso un par de semanas antes de arrancar su mandato en noviembre, ha sido en la adecuación, en la sintonización de las soluciones temporales, aunque cueste, ¿no? Si la gente dice, hubieras empezado por allá por el mes de agosto, septiembre, con algunos apagones de par de horas por día y no los 6, 8, 10 o 12 que nos va a tocar vivir. Pero es como complicado cuando alguien está en deseo de ser campaña y ser presidente en reelección
poner apagones con tanto tiempo porque eso te va a pegar políticamente. Economista José Hidalgo Pallares, usted comparte este ideal, lo que decía Fausto Ortiz, que le ha fallado la planificación al gobierno en medio de esta crisis que estamos viviendo. Sí, claramente el gobierno, insisto, tuvo incluso hasta hace poco medidas, en mi opinión, sin ser un experto en el sector energético, ni mucho menos, que no eran las adecuadas, de anunciar una reducción significativa en el horario de recortes y luego tener que dar un paso atrás a los pocos días. Y el tema fiscal, donde yo creo que tenemos más coincidencias que discrepancias con Fausto. A mí lo que me preocupa, y él lo mencionó claramente, hubo este año una enorme cantidad de ingresos adicionales, coyunturales o temporales. Está la revisión tributaria, que ya la mencionó, la contribución de bancos y empresas, también este ingreso extraordinario por retenciones a petroleras, en el caso del IVA, y yo sumaría un factor adicional que fue también el ingreso extraordinario de transferencias desde empresas públicas y el Banco Central al presupuesto del Estado. Nunca el presupuesto del Estado había recibido utilidades tan altas de parte del Banco Central como la recibió a inicios de 2024. Entonces, el problema con eso es que efectivamente la situación fiscal de 2024, sin ser obviamente la deseable, es mucho menos complicada que la que el gobierno heredó en 2023. Hay que recordar que según cifras oficiales de en 2023, el déficit del presupuesto del Estado fueron más o menos 6.300 millones y nosotros creemos en Cordes que para este año el déficit va a estar rondando los 4.000 millones. Entonces es una reducción importante en el tamaño de la brecha fiscal. Pero en gran medida esa reducción del déficit se debe justamente a esos ingresos que el gobierno tuvo este año y que ya no se van a repetir el próximo año. Principalmente la remisión tributaria, las transferencias desde el Banco Central, la contribución de los bancos, porque de las empresas sí se repite, pero lo de los bancos y cooperativas no, y tampoco este ingreso extraordinario por IVA. Entonces, si es que estamos hablando de más o menos unos 1.300, 1.500 millones de dólares menos en ingresos, a lo que se va a sumar seguramente un crecimiento en el gasto derivado netamente de la crisis energética, a lo que se suman otros gastos también que no se dieron este año, por ejemplo, enfrentar otra vez una situación fiscal complicada. Y hay que recordar que en el 2023, por ejemplo, la CAL terminó contagiando a otros actores del aparato económico, porque si es que yo soy un proveedor del Estado al que no le pagan, entonces yo también dejo de pagar empleados o a mis propios proveedores, o dejo de cumplir al día con los créditos bancarios. Entonces sí me preocupa que en el contexto de contracción de la actividad, que muy probablemente derive en una menor recaudación fiscal ya en 2025, y de la crisis energética que genera mayores gastos, el gobierno, que obviamente no puede dejar de gastar en compra de energía, porque ya es obviamente de momento es la principal urgencia para todos los ecuatorianos, pero sí me preocupa que entremos otra vez, no en lo inmediato, pero de aquí dentro de pocos meses, a otra vez el escenario, de un gobierno que está acumulando atrasos no solo con el sector público, sino también con el sector privado. Entonces, sí me parece que, digamos, ampliando un poco el término de planificación, también yo estoy pendiente de ver qué medidas piensa tomar el gobierno, ya sea para recortar gastos o para incrementar ingresos de manera permanente, a fin de que en el año 2025 no suframos esta caída tan pronunciada en los ingresos que de momento se muestra casi inevitable. En ese sentido, economista Hidalgo, ¿hay necesidad de más recursos para sentar las bases de esta matriz energética que debiera ser estable y permanente, equilibrada? Es que, a ver, Miguel, incluso dejando de lado, y perdón que de momento, obviamente sé que la crisis energética es el tema en el Ecuador en estos días, pero incluso dejando de lado este problema tan serio que estamos enfrentando, la situación fiscal del Ecuador ya se mostraba muy desafiante para 2025, porque, insisto, gran parte de la mejora en 2024 se debió
a ingresos coyunturales, a los que había mencionado Fausto, y también yo añadí el tema de las transferencias del Banco Central. Habría que mencionar que el régimen de autorretención o los cambios en el régimen de autorretención de los grandes contribuyentes también ha generado enormes recursos para el fisco, y habrá que ver qué hace al respecto en 2025, porque hay grandes contribuyentes que se están reteniendo cantidades mayores de lo que deberían pagar por impuesto a la renta. Entonces eso podría estar generando créditos tributarios que signifiquen menos recaudación en el próximo año. Entonces, ya si a esto sumamos la crisis energética, entonces claramente estamos enfrentando un problema fiscal que puede ser similar al que vivimos en 2023. Y por eso el gobierno, entonces, insisto, tiene que ver o opciones de recorte de gasto que sean viables, o opciones, y aquí, por ejemplo, una de ellas es recortar el gasto tributario, es decir, pasar revista o revisar detalladamente los beneficios tributarios que se brindan a algunos sectores económicos, y ver si es que esos beneficios se están traduciendo de manera efectiva en mayor inversión y mayor generación de empleo. Si no es así, entonces habría que retirarlos. O ver otras opciones de incremento de ingresos. Lo que pasa es que el Ecuador ha vivido tantas reformas tributarias en los últimos años que realmente es difícil pensar en una adicional que genere un incremento significativo en los ingresos. Acabamos de incrementar el IVA al 15%. Espero que el gobierno no se le pase por la cabeza reducirlo al 13%, que está dentro de sus facultades, sin pasar por la Asamblea. El impuesto a la renta personal sufrió algunos cambios durante el gobierno de Guillermo Lasso. Primero hubo un incremento con el que yo en lo personal y desde Cordes también estábamos de acuerdo. Luego se revirtió ese incremento diciendo que había sido exagerado. El ISD también ha sufrido varios cambios. Primero se lo bajó, ahora se lo volvió a elevar al 5%, y es un mal impuesto, pero es el tercero en importancia en la recaudación. Entonces, las opciones o el menú con el que cuenta el gobierno para incrementar los ingresos tampoco es demasiado grande. Ahí tal vez, pero obviamente estamos hablando nuevamente de una medida impopular, antipática, y que difícilmente se tome en un contexto preelectoral. Está el tema de la revisión del subsidio, y en este caso ya estaríamos hablando del subsidio puntualmente al diésel, pero obviamente en un contexto de crisis energética, cuando se está teniendo que consumir ese combustible para generar electricidad, políticamente va a ser muy difícil, pero bueno, las opciones, insisto, no son muy abundantes para el gobierno. El economista Fausto Ortiz, estamos en el último trimestre del año. ¿Qué debiera abrigarse de esperanza en medio de un proceso electoral? ¿Cómo cierre la economía este año? ¿Sin mayor expectativa? Normalmente el periodo electoral pega muy fuertemente. Usemos el ejemplo y lo que le pasó a la parte final del gobierno del presidente Lasso. Y hagamos la revisión de los números semestrales en el Producto Interno Bruto. El último semestre de hace un par de años, en el 2022, la economía venía creciendo y creció 4% en ese semestre. El primer semestre del 2023, la economía volvió a crecer 4% anual en ese primer semestre de 2023. Y en el segundo semestre de 2023, que es cuando la parte política fue muy dura contra el presidente Lasso, que lo llevó inclusive a tomar el tema de la muerte cruzada y el proceso electoral del 2023, que terminó con el presidente Noboa en Carondelet en noviembre. Ese segundo semestre de 2023 la economía creció 0%. Por eso es que el año completo fue un año de 2% más o menos, ¿no? Y entonces seguimos en el 2024 y la economía crece apenas cae 0.5. Es decir, ya venimos, no es necesariamente por la luz o por la crisis actual, la economía está mal. O sea, veníamos ya bastante mal desde el semestre pasado, ¿no? Desde julio a diciembre del 2023 ya la economía no crecía. Y entonces el gobierno actual no logra identificar la situación crítica del crecimiento y meterle algún tipo de ajuste, ¿no? En la parte política se le mete también el tema
el tema electoral, hay un acuerdo con el Fondo Monetario y el acuerdo con el Fondo Monetario es muy claro. Tienes que corregir, eliminar subsidios. Y el gobierno arranca con el tema de la extra aún antes de firmar el acuerdo con el fondo. Y de ahí el acuerdo también te dice, oye, y el gobierno se ha comprometido a aquello. También tienes que tocar el tema de los subsidios del diésel y focalizarlo. Y obviamente, como lo planteaba José, no lo vas a hacer en esta época, no lo vas a hacer en el periodo electoral, pero es algo que se viene, digamos. Este gobierno, cualquier otro gobierno, tiene que entrar a focalizar el tema del diésel, ¿no? Hay menos presión si el precio del petróleo está más bajo, la expectativa de que el precio del petróleo suba es remota, quizás el año completo terminemos en 67, 70 dólares, que está con el presupuesto, pero no te genera una expectativa mayor de ingresos petroleros y también te limita el tamaño del déficit en el subsidio de combustible de diésel. Pero por ahí el gobierno tiene que saber que no lo va a hacer hoy día y nosotros tenemos que saber y entender que más impuestos no soportamos, pero sí quizás en el campo de los subsidios, en la misma tarifa eléctrica, en los hogares a veces pagamos mucho más alto, pagamos menos, porque hay una tarifa que está en función de nuestro consumo, pero la tarifa como un todo, ¿verdad? Hay que ajustarla. Hay momentos como el actual que demandarían una situación de incrementar algo de tarifa porque entra a funcionar si tuviéramos la parte que funciona a diésel. Y entonces ya el tema de manejarnos con subsidios debería ser parte del pasado, sobre todo que el subsidio llegue al que no lo necesita y que el subsidio siga enfocando y llegando al que lo necesita. En el caso del diésel es claro. ¿Quién debería tener subsidio? El que usa transporte público. Ese es el que tiene que recibir y mantener el subsidio. El que utiliza diésel para su vehículo, que a veces es de alta gama, ¿por qué tiene que pagar subsidio? Entonces, ese tipo de lógicas son las que hay que ir cambiando. Y peor en un país que escogió que el petróleo quede en tierra en 50,000 barriles diarios, allá en el bloque 43. Entonces, si nos volvimos ecologistas de un día para otro, ¿verdad? Entonces, sigamos en la onda ecológica, eliminando el tema y focalizando los subsidios, que es de las medidas que están pendientes. Y algún día, ¿verdad? Algún día para adelante, entonces deberíamos hablar del tema del gas. Claro, eso está, lo del gas es largo. Mientras tanto, ¿quién va a querer asumir esto por el costo político, economista Ortiz? Hay 16 candidatos que se desesperan por llegar a la presidencia de la República, al menos eso es lo que dicen el deseo de haberse inscrito. De ahí quizás hayan 4 con posibilidades claras y se puede colar alguno del otro pelotón, pero lamentablemente en este periodo de campaña que arrancará formalmente en enero, difícilmente nos van a decir las verdades, ¿no? Esta época de campaña es mentir, mentir y mentir. Entonces hay que tratar de saber cuál es el que está con real posibilidad de hacer algunos cambios y cuál simplemente está tratando de engañarnos para tener votos a cambio. Pero hay gente que está interesada. No es que nadie quiere manejar este país. Hay gente que quiere llegar con cuáles serán sus intenciones. Difícilmente es cambiar todo, porque a veces llegas y lo que te interesa es volver a ganar, cuando deberías haber llegado y gobernado. Esas son las cosas que nos toca vivir en este país. Economista José Hidalgo, ¿cómo ve este panorama en donde si hablamos de un proceso electoral se asuma con responsabilidad el enfrentamiento de estos problemas acuciantes que vive el Ecuador? Lamentablemente, Miguel, no soy muy optimista al respecto. Hemos tenido en los últimos años, y yo diría casi históricamente, campañas en las cuales los candidatos, lejos de poner de manera transparente la situación de la economía, de las cuentas públicas a los electores, ofrecen medidas que lo que hacen es agravar esos problemas. Ofrecen recortar gastos, ofrecen aumentar gastos, ofrecen recortar impuestos. Ya estamos viendo eso incluso en esta propia campaña. Y escuché por ahí algún candidato que decía que haber aumentado el IVA fue un error. Bueno, entonces me temo que si es que ese candidato llega a ser presidente, opte por la vía de reducir la tasa del IVA al 13%, cosa que tendría un impacto muy fuerte en las cuentas fiscales. Entonces,
Y me temo que además varios de los candidatos no economista tienen Hidalgo, la más remota si idea. me permite, y ha habido ya el baratillo de ofertas, otros bajar al 10%. ¿Cuán irresponsables son esos candidatos que que no tienen opción, que son chimbadores, hay que decirlo, pero que buscan notoriedad ofreciendo demagogia? O sea, eso da cuenta del tamaño de su irresponsabilidad, porque imagínese, Miguel, la tasa del IVA al momento de subir de 2 al 15% generó de manera automática, y era lo esperable, un incremento en la recaudación. De hecho, lo que estaba diciendo al inicio de esta entrevista fue que en julio y en agosto el incremento en la recaudación ya fue importante. Obviamente en julio se sumó también ese ingreso extraordinario de las retenciones de las petroleras, pero incluso descontando eso, el incremento interanual fue de más del 20%, lo mismo que en agosto. Seguramente en estos días, revisé hasta el jueves, pero en estos días ya publicarán la cifra también de septiembre y hay que ver el impacto que hayan tenido los apagones. Pero sin ese incremento en la tasa del IVA, la situación fiscal, que insisto, ya se presenta muy desafiante, sobre todo para los últimos meses, no tanto para los últimos meses de este año, aunque en alguna medida sí, pero principalmente para 2025. Sin ese incremento en la tasa del IVA, la situación fiscal sería mucho más complicada, a lo que se suma que difícilmente habríamos tenido acceso a un acuerdo con el Fondo Monetario que nos ha brindado bastante oxígeno, porque no es solo los desembolsos que han llegado directamente desde ese multilateral, sino también otros desembolsos que están atados a que el Ecuador tenga un programa vigente con el Fondo Monetario. Entonces, volviendo a la pregunta original que usted me hacía, Miguel, realmente soy muy poco optimista respecto a tener algún candidato que diga, vean, la situación es esta, algo parecido a lo que hizo Milei en Argentina, ¿no? O sea, sin estar necesariamente de acuerdo en todo lo que está haciendo Milei en ese país, lo que sí hay que reconocerle es que el tipo llegó diciendo lo que iba a hacer y dijo, ¿saben qué? No hay plata y se viene un ajuste. Y si no me equivoco, en su discurso de posesión dijo, bueno, los primeros meses van a ser incluso más graves que lo que estamos viviendo ahorita, y justamente Argentina está atravesando un proceso de una recesión económica importante con el objetivo de ajustar las cuentas fiscales y reducir la inflación. Pero me temo que acá en el Ecuador, donde estamos acostumbrados a candidatos que ofrecen cosas que no son viables bajo ninguna manera, que esta campaña va a seguir siendo algo similar a lo que vimos en la campaña anterior. Y respecto a las perspectivas de la actividad económica para lo que resta del año, tampoco son buenas, porque si uno ve los componentes del PIB desde el enfoque del gasto, uno se pregunta, bueno, ¿cuál podría darnos un impulso favorable? Tal vez algo por el lado de las exportaciones, pero no tanto en volumen, sino por precio. Ahí hay algunos productos que han tenido un buen desempeño, como el cacao, por ejemplo. Fausto ya mencionó que las perspectivas del precio del petróleo no son favorables, salvo que haya alguna escalada ya significativa en el conflicto entre Israel e Irán que genere un incremento del precio de ese producto por una afectación a la capacidad iraní de producir y exportar. De momento no se ve un repunte próximo en el precio del petróleo. Y luego el resto de componentes del consumo de los hogares difícilmente crezca, más bien los hogares obviamente están contrayendo su consumo en el contexto no solo de los apagones, sino de una actividad económica decreciente. La inversión no tiene por qué crecer en estos últimos meses del año, más bien todo lo contrario, la incertidumbre preelectoral, la crisis energética atentan contra la inversión. El gasto público aumentará, pero en gastos, perdón por la redundancia, que están sobre todo relacionados con los apagones. Entonces, no hay un componente del PIB que uno pueda decir, a ver, este nos puede dar una mano para que la economía repunte en el último trimestre del año. Más bien, todo lo contrario, parecería que la situación tiende a agravarse, y me temo que 2025, salvo que el gobierno entrante tome medidas que ya impliquen cambios estructurales, me temo, decía, que 2025 sea otra vez un año de estancamiento o incluso de contracción económica. Y eso, como Fausto ha señalado a lo largo de la entrevista, lo importante de eso es que el Ecuador es una economía que no genera empleo. Lamentablemente, 4 años después del inicio de la pandemia, seguimos teniendo indicadores laborales peores que los indicadores ya mediocres que teníamos hasta 2019. Entonces, ese es un contexto que realmente, un problema que
que está ganando junto con la inseguridad peso en entre las preocupaciones principales de los ciudadanos que ven que es cada vez más difícil conseguir trabajo. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, y al economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes, para hablar sobre la situación económica, la crisis eléctrica y las perspectivas en medio de un proceso electoral. Fausto y José, muy amables. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, y los grandes desafíos que tiene el órgano administrativo y disciplinario y las acciones que ha cumplido. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.